Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad. Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Ahora, abrir tu primer comercio es más fácil. Te brindamos un asesoramiento y seguimiento completo para que puedas poner en marcha tu primer comercio. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas en Salta 1842, quinto piso. Para más información ingresá a mgp.gov.ar/miprimercomercio. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. Bien, enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha sido el panorama financiero de la semana, donde el tema clave, como le decía ya desde la apertura del programa, ha sido la inflación, ¿no? Que obviamente impacta sobre lo que tiene que ver con la actividad de los consumidores, las empresas, pero también en el plano financiero, porque obviamente los operadores, los analistas, los inversores intentan anticiparse a lo que pueda pasar con la inflación a nivel global. Esto supone, por supuesto, también impacto sobre las tasas de interés y todo un reacomodamiento de portafolios en la medida en que esas tendencias se consoliden. Los mercados se han venido sosteniendo bastante bien, a pesar de este salto de la inflación en los Estados Unidos durante el mes de junio. Pero bueno, obviamente es un tema que, como le decía recién, sigue en el foco en este momento en lo que tiene que ver con los principales análisis a nivel global. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a dedicarle algunos minutos a hablar del mundo de los recursos humanos. Javier Novoa tuvo oportunidad de conversar en la semana con el contador Jorge Terreu, que es un especialista en esta materia. Y Jorge analiza de esta manera los cambios que se han dado en el mercado laboral a partir del fuerte impacto de la pandemia. Y sin duda que la pandemia ha venido a reconfigurar todo el panorama en materia laboral. Así que estamos asistiendo a cambios de paradigma que nos hubiera sorprendido quizás 1 o 2 años antes, pero así están las cosas. Ha modificado mucho también lo que era, antes no se pensaba que una persona no vaya a trabajar a su lugar, a su oficina. Eso se ha visto totalmente modificado ahora. Totalmente modificado, eso que era reservado para algunas empresas, hoy está, como todos ustedes saben, familiarizado con gran parte del mundo
laboral, y se ha hecho un poco realidad lo que decía Charly García, ¿no? Lleno de la cama al living, porque uno se levanta y va a trabajar en su propia casa. Pero estamos asistiendo a un fenómeno que mucha gente ha decidido cambiar de trabajo en plena pandemia, ¿no? Algunos los pueden tildar de desafiantes, otros de corajudos, otros de valientes, pero se ha comprobado que el 70% de los argentinos, a través de encuestas, quieren hacer algo distinto a lo que estaban haciendo. Y muchos se han animado a hacer ese cambio. Eso por el lado de los empleados. Y por el lado de las empresas, también es todo un desafío, sobre todo para las áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque tienen que contratar gente que no van a estar físicamente en la empresa o que no conocen la empresa. Entonces tienen que agudizar el ingenio para poder hacer una inducción de forma virtual. Esto es a través de comunicaciones, por ejemplo, con el presidente de la empresa, con mandarle equipamiento a su casa, con contarle un poco la historia de la empresa, los símbolos, el lenguaje, transmitir la cultura, hacer una inducción a través de mentores, por ejemplo, pero todo en forma virtual, porque ni siquiera conoce físicamente a sus compañeros de trabajo, ¿no? Así que esto ha sido toda una novedad en las formas. Imagino que justamente este cambio de paradigmas, este cambio en la forma de contratación, genera algunas tendencias nuevas de cómo manejarse ante esa modalidad que se ha modificado. Por supuesto, estamos en tiempos de incrementos en lo que es poner el acento en la diversidad, ¿no? Y hay un programa que se está utilizando en algunas empresas que se llama Womentoring, o sea, que es el acopio de Women y Mentoring. ¿Qué tiene que ver esto? Está enfocado a realzar un poco y reconocer la labor de las mujeres en las organizaciones y en las empresas. Porque siempre se ha dicho que había como un techo de cristal, en la cual la persona o la mujer ascendía hasta un nivel determinado en cuanto a la jerarquía, y ahí era mucho más costoso. De hecho, es romper con ese paradigma también, ¿no? Un paradigma patriarcal, si se quiere, para dotarle a las mujeres de mayores cantidad de herramientas y técnicas éticas y equitativas para que puedan tener la posibilidad de ocupar cargos con mayores responsabilidades y cargos con mayor responsabilidad de conducción también de personal. Imagino que esto es un largo proceso, lo sabemos, hace muchísimos años que se lucha para igualar justamente estas condiciones, pero todavía deben seguir existiendo los lugares donde cuando llega el currículum ya uno ve que es una mujer o es un hombre y ya tienen cierta preferencia previa. Exactamente. Un poco este programa o este modelo viene a contrastar todo eso y a hacer que las cosas sean más justas y equitativas desde ese lugar, ¿no? Y como describía Jorge Terreu, muchos cambios realmente en el mundo del trabajo, temas que tienen que ver no solamente con la pandemia, sino también con todas las novedades que trae la atención a temas de diversidad. Ahora, también aparecen cambios en lo formal. Usted lo va a notar esto en el segundo tramo de la charla con Jorge Terreu, donde nos presenta una novedad que se viene aplicando ya en países desarrollados, pero ahora llega a la Argentina, que es la idea del currículum ciego o anónimo. Lo que se llama el CV o currículum vitae ciego o anónimo. Esto ha tenido mucha preponderancia, o tiene mucha preponderancia en Europa, ¿no? Y ha comenzado a ser en forma progresiva acá en la Argentina también. ¿En qué consiste el CV ciego? En aquellos que no identifican ni género, ni sexo, ni edad, ni educación geográfica. Solamente tiene que ver formación, conocimiento y experiencia laboral. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, dotar de eliminar cualquier subjetividad y cualquier sesgo discriminatorio a la hora de poder contratar o reclutar personal. ¿Por qué? Porque muchas veces se pierden talentos ocultos por no tener la oportunidad a quedar separados o discriminados en un primer vistazo del currículum, ¿no? Por cualquiera de estos elementos que estábamos hablando. De esta manera es todo más justo. Trayendo eso un poco a Mar del Plata, imagino, con los niveles de desempleo que ya conocemos, que son preocupantes hace muchísimos años, esto le abre la puerta también a una gran cantidad de trabajadores
con la modalidad remota, poder trabajar para otra ciudad sin necesidad de salir de su casa, con justamente estos cambios en la forma del análisis del currículum. Bueno, sí, por supuesto. Y si entramos a hablar un poquito de Mar del Plata, observamos que obviamente también hay una gran movilidad hoy en día, ¿no? Más allá del tema del desempleo, como vos bien mencionás, pero también hay una competencia por captar talento. Y hay una movilidad de aquellas actividades que han sido muy perjudicadas por la pandemia, empresas que han cerrado, han tenido que reducir su plantel, hacia migrados a sectores en los cuales la actividad ha mejorado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la construcción, ni hablar de todo lo que tiene que ver con las empresas de IT, ¿no? De tecnología, donde son captadoras sin duda del factor humano y del talento. Y Mar del Plata es un lugar donde se nuclean todo este tipo de requerimientos. Hay mucha gente que es un poco ajena a los cambios, a las modificaciones, les cuesta, pero tiene que quedar claro que toda esta modificación que no fue planteada, sino que se dio por la naturaleza de la pandemia, no es ni mejor ni peor, simplemente es una modificación que se da en las relaciones laborales. Por supuesto, quien lo puede bien aprovechar todo esto, lo vemos, saca una ventaja. Esto lo hemos reflejado por ejemplo, las empresas familiares, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra base de la economía son pymes básicamente familiares, sobre todo en la Argentina y sobre todo acá en Mar del Plata. Y hemos visto que a veces las luchas intergeneracionales dentro de la empresa familiar ha sido un problema. Pero la pandemia ha venido a complementarlo. ¿Por qué? Porque está la fuerza de las generaciones más jóvenes que han introducido métodos de comercialización a través de lo que es la mercadotecnia digital, las plataformas digitales, todo lo que tiene que ver con tecnología, y han integrado de esa manera, se han hecho cargo de esas nuevas formas de comercialización a la empresa familiar tradicional. Jorge, viene una charla muy interesante, muy productiva para los interesados. Comentanos de qué se trata y cuándo se puede participar de la misma. Bueno, sí, desde ADRA Mar del Plata comenzamos a convocar a una charla muy importante, así que quedan todos los televidentes invitados a sumarse. Se trata de Paula Molinari, titular de la consultora Welcome. Es muy conocida en materia de recursos humanos, ha publicado muchos libros y vamos a tener el privilegio de tenerla en ADRA Mar del Plata el día 28 de julio a las 18 horas, en un espacio de 18 a 20 horas, donde justamente va a hablar algunos de los temas vinculados al tema del trabajo, y el título de la charla es El futuro del trabajo es ahora. Así que invitamos a todos a sumarse a través de las redes sociales de ADRA Mar del Plata, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, para poder inscribirse y asistir gratuitamente a esta charla, que seguramente será del interés de todos aquellos que así lo hagan. Y del análisis de las novedades en el mercado laboral a partir de la charla que mantenía Javier Novoa con el contador Jorge Terreu, pasamos ahora a hablar de lo que ha sido la semana en los mercados internacionales. Le decía, la novedad más importante que ha dominado el movimiento de los mercados en estos días tiene que ver con la inflación en los Estados Unidos. Aquí le ponemos los números para enfocar esto con más precisión. 0,9% la inflación del mes de junio, 5,4% la inflación acumulada en los últimos 12 meses, realmente un número sorprendente para la mayor economía del mundo. Aunque aquí lo que hay que decir es que este salto en los precios a juicio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que maneja la política monetaria, algo así como el Banco Central aquí en nuestro país. Bueno, lo que está por el momento concluyendo es que este es un fenómeno muy probablemente transitorio y que tiene que ver con la reactivación de muchos rubros a partir de lo que ha sido la progresiva salida de la pandemia. Si uno mira la composición por rubros de este salto de precio en la mayor economía del mundo, uno observa que hay saltos muy importantes en lo que tiene que ver con la venta y alquiler de vehículos, también con la nafta, la gasolina, como se le dice allí, porque allí los precios están mucho más liberados y son mucho más volátiles. Realmente una situación
que le podría definir como anómala, ¿no? No es habitual ver a la mayor economía del mundo con una inflación del 5,4%, tan distante de lo que es la habitual meta de la Reserva Federal en la zona del 2%, que es evidentemente un dato para prestarle atención. Esto obviamente en lo que tiene que ver con los mercados, como siempre le decimos, lo que ha generado en los últimos meses esta reaparición de la inflación, bueno, es esta idea de ver si esto es efectivamente transitorio como piensa la Reserva Federal o es un proceso que vaya a llevar justamente a la Fed a subir las tasas de interés agresivamente en los próximos meses o tal vez en los próximos años. Por ahora la Reserva Federal no está mostrando una reacción porque, repito, percibe esto como transitorio, pero evidentemente es algo para tener en cuenta. Bueno, presentado este dato de la inflación, vamos a ver cómo impactó esto en los mercados del mundo. Y vamos a comenzar viendo en esta oportunidad el índice de commodities denominado antiguamente de Goldman Sachs. Es un índice que básicamente se sigue mucho en los mercados internacionales para ver la evolución de los precios de las materias primas, porque este es el índice que mejor referencia hace al panorama que tenemos en términos de inflación a nivel internacional. Este índice tiene una composición principalmente centrada en los precios del petróleo, que participan del índice en algo más del 50%, pero también tiene una ponderación menor otras materias primas como metales, también todo lo que tiene que ver con la producción ganadera a nivel internacional y otros insumos básicamente que se utilizan como materias primas en todas las economías del mundo. Este índice claramente, desde lo que fue en su momento el piso que se marcó en plena pandemia, en el pico de la pandemia del año 2020, allá por el mes de abril, desde allí generó una suba o una recuperación muy importante. Si uno toma los últimos valores y los compara con el arranque del año, es decir, con el cierre del año 2020, uno encuentra una suba durante este año 2021 de 30%. Este es un dato realmente importante porque esto lo que indica es que hay un incremento de los precios promedio de las materias primas de un 30% en lo que va del año 2021 en dólares. Este es el dato que refleja claramente la inflación de materias primas que hay a nivel internacional, que está impactando sobre los índices de inflación de todo el mundo. Particularmente el dato de esta semana fue el de Estados Unidos. Obviamente a la Argentina esto llega, digamos, incrementado por las cuestiones propias de la economía, que tienen que ver con una moneda más débil y también con muchos precios relativos desordenados que tiene la economía argentina, como por ejemplo el tema tarifas, que fue uno de los elementos que impactó en la inflación del mes de junio que se dio a conocer esta semana. Por otro lado, más allá de lo que es la evolución de este año, que le decía aproximadamente 30%, si uno toma los últimos 12 meses, encontramos una inflación de materias primas medida por este índice superior al 50% en dólares. Pero bueno, comentado esto, que le decía fue el tema de la semana, la inflación importada, cuánto puede impactar aquí en la Argentina. Bueno, vamos a ver qué pasó en los principales mercados del mundo que habitualmente referimos. En primer lugar, el índice Standard & Poor's 500, las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la bolsa de los Estados Unidos. Esta semana con una ligera corrección, la pendiente es claramente alcista, la media que vemos en esta curva ascendente, que es el promedio de cierre de las últimas 40 semanas, como siempre le contamos, es algo similar a el promedio de 200 días, la media de 200 días que utilizan los analistas técnicos en todo el mundo. Todo esto indica que la tendencia de fondo es positiva. Esta semana en particular, el Standard & Poor's 500 terminó en baja 0,97%, pero hasta el momento claramente es solo una pequeña corrección dentro de un movimiento alcista muy prolongado que trae la bolsa americana medida por este índice desde los pisos de la pandemia durante 2020. Algo parecido podemos ver en el índice Nasdaq, aquí con una visión más cercana. Desde aquí, desde los pisos de la pandemia, la recuperación muy vertical, le diría, porque realmente este es el índice que ha liderado la suba en la bolsa de los Estados Unidos. Y esta semana también tenemos en el caso del índice Nasdaq una corrección. El Nasdaq baja 1,87%, se mantiene sobre esta zona de máximos que había marcado en los meses de febrero y abril. Es decir, que continúa todavía con esta idea de que la ruptura de estos niveles ha impulsado al índice a la búsqueda de nuevos máximos. También la media de 40 semanas, que es esta línea curva ascendente, marca la pendiente positiva del mercado, con lo cual hasta el momento por lo menos el movimiento de estos días puede interpretarse sin duda como una corrección dentro de una tendencia alcista de más largo plazo.
Otro de los índices que nos gusta compartir en este espacio es el que representa el movimiento de los mercados emergentes en promedio. Esto lo hacemos con este fondo EMXC, que es un fondo que agrupa en promedio los mercados emergentes y excluye a China, como no hacen otros índices que también dejan adentro a China y distorsiona un poco la lectura de lo que está pasando en los mercados emergentes. Esta semana en particular 0,39% de corrección para este índice dentro de una tendencia positiva que no tiene la magnitud, la dimensión, la dinámica de la bolsa americana, pero que ha mostrado una recuperación sensible desde los mínimos de la pandemia. Y por último, la bolsa de la Argentina, que como siempre decimos es un mercado absolutamente diferente con características propias. Este es el piso de la pandemia, como siempre destacamos, aquí no hay una recuperación importante ni mucho menos, sino que el mercado argentino está después de una profunda caída de lo máximo del 2018 en un mercado lateral desde el mínimo de la pandemia. Esto quiere decir que el mercado va y viene sin establecer una tendencia definida de mediano plazo. Esta semana en particular una ligera recuperación, 1,42%, pero claro, después de 4 semanas consecutivas de baja, y que por supuesto siempre dentro de este mercado lateral, es decir, sin producir una definición que nos permita pensar inmediatamente en una recuperación sólida en las próximas semanas. Buena semana en términos relativos, 1,42% arriba en dólares, cuando todos los mercados en general han bajado, pero es un mercado diferente, habrá que darle tiempo para ver si este comportamiento más positivo madura en las próximas semanas. Hasta aquí entonces el panorama de los mercados internacionales y también lo que ha sido la semana para el mercado de acciones en la Argentina. Última pausa en mercados y empresas y enseguida completamos la información con respecto a lo que han sido las variables en la Argentina en la última semana. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Astillero Argentino es marplatense. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Para consolidar la recuperación productiva y acompañar a las y los bonaerenses, desde ARBA implementamos nuevas moratorias, suspendimos embargos y eliminamos retenciones, beneficiando a más de 4 millones de contribuyentes. Estamos presentes. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces ya de compartir la charla habitual con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para contarle algo más acerca de lo que ha sido la semana en la bolsa argentina. Adriana, contanos en principio, porque creo que fue el tema de la semana en la bolsa, ¿cómo quedó la operación llamada dólar bolsa o contado con liquidación después de los cambios de normas que se dieron el fin de semana pasado? ¿Qué cambios tiene que tener en cuenta la gente? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, mira, principalmente, o sea, para lo que nosotros estamos haciendo y lo que está haciendo la gran mayoría de la gente,
o las empresas, que es la compra y la venta de dólares, no nos afecta en absoluto, porque toda esa circular está relacionada con lo que se llama el dólar cambio, que son las operaciones que tienen que ver con el exterior. O sea, cuando vos vendes un bono contra paridad en cable, va generando dólares para mandar al exterior. Y contra eso es principalmente lo que están atacando en esta normativa. Porque hay gente que, bueno, no sé, pienso que estaban utilizando dólares para el tema de importaciones y por el otro lado estaban sacando dólares afuera. Entonces, un poco lo que se está tratando es evitar todo esto. Entonces, principalmente la gente, o sea, en general, los que nosotros estamos operando, están haciendo lo que es comprar o vender dólares a través de este sistema. Y eso es el dólar MEP. Lo que pasa es que normalmente cuando se habla en los diarios y hasta en los diarios económicos mezclan todo. Y la gente cree que hace contado con liqui. Pero contado con liqui no es lo que está haciendo normalmente. Así que tuvimos infinidad de consultas a ver si podían seguir comprando o vendiendo a través del sistema. Así que bueno, sí, no cambió nada. Sigue parking para la compra con un día de estacionamiento en la caja de valores de los títulos, y en la venta, como veníamos diciendo siempre, que es en el momento. O sea, entran los dólares y se venden contra pesos. Así que, o sea, se compran los bonos con esos mismos dólares y esos bonos los vendemos contra pesos. Y ahí en el día podés contar con los fondos. Así que realmente no hubo ningún cambio que sea a nivel común y a nivel local. Que siempre cuando vos querés mandar o traer dólares de afuera. Así que esa sería la normativa de esta semana, del fin de semana del Banco Central y de la CNB. Bien. Ahora, Adriana, un dato interesante que quedó de esta semana, y siempre vinculado con el dólar, es que el blue está cerrando muy cerca de 180 pesos, pero el dólar MEP, el dólar en la bolsa, prácticamente no se movió, es decir, que queda barato, ¿no es cierto? Esto tiene que ver probablemente con las intervenciones del Banco Central, pero el dólar estuvo muy estable ahí en la bolsa. Sí. Nosotros lo estuvimos siguiendo toda la semana. Primero el lunes no sabíamos qué podía pasar, parecía que se iba más, pero realmente lo que hizo como que creo que hubo menos movimiento grande en el mercado al trabar todo este tipo de operaciones. Y al quedar el mercado minorista, en realidad lo que pasó porque la paridad de los bonos empezó a subir. Y eso lo que hizo fue que realmente, o sea, no es que, vamos a decir, estaban en 33,5 y estamos terminando la semana con un 35,5. Pero en realidad lo que podemos decir es que no los afectó, al contrario, los benefició. Es como que al haber menos volumen de esta masa de gente, que evidentemente había muchísimas empresas que estaban girando fondos al exterior, realmente no. Y algunas, ¿sabes? Como hay una diferencia entre el cable y el común, algunos vendían el local y compraban el que iba para afuera. Entonces, eso también achataba, vamos a decir, la paridad de los bonos locales. Así que bueno, de todo este mezcla que hubo, los bonos salieron beneficiados. Y también este lunes, si bien la renta es insignificante en base a lo que venían pagando los bonos, por lo menos están vivos, empezaron a acreditar su primer renta, que fue el lunes 12 del 7, y que en general, o sea, podemos decir que son rentas muy bajas, y pagó el primer semestre. Y todos los bonos, a diferencia de antes, tienen una sola fecha, que es los primeros días de julio, el 9 de julio, y los primeros días de enero. Y así va a ser la secuencia de los pagos. Así que bueno, los bonos tuvieron bastante novedades. Y los dólares están acreditados en la cuenta comitente de cada uno de los cheques. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a repasar cómo quedan las principales variables en este cierre de semana. Comenzamos por los bonos en dólares, que terminan en todos los casos con recuperación. Como siempre decimos, recuperación desde niveles muy deprimidos, pero una recuperación interesante en promedio del 4%, la más importante en el Bonar 2030 en dólares, que subió esta semana 5,05% para terminar en 35,57. Y después los datos del dólar en los distintos mercados. Como decíamos desde la apertura del programa, la principal herramienta de política antiinflacionaria que viene aplicando el gobierno es mantener frenado al dólar oficial, que está subiendo muy por debajo, a eso hago referencia cuando digo frenado, muy por debajo de la tasa de inflación. 0,30% la suba del dólar oficial esta semana, 101,65 el último registro. Y después la gran divergencia entre el dólar blue en el mercado informal y el dólar en la bolsa, en sus dos variantes del MEP y del contado con liquidación.
Esta diferencia tiene que ver, por supuesto, con las regulaciones que limitan en algunos casos el acceso al dólar en la bolsa y también las intervenciones del Banco Central, que opera a través de las reservas, básicamente, comprando bonos con dólares y vendiéndolos contra pesos para moderar la suba del dólar MEP. Entonces tenemos en este cierre de semana estos valores que usted ve en pantalla: el MEP 165,50, baja en la semana 0,60%, el contado con liquidación 166,50, baja 0,48%, y el Blue en sentido contrario termina en 179 con una suba del 2,87%. Y aquí el dato interesante, ¿no?, para el que tiene que dolarizarse o para el que quiere hacer incluso algún arbitraje: la gran diferencia entre el dólar MEP, que es el que se puede operar directamente y que no ha tenido cambios a pesar de la nueva normativa del fin de semana previo. El MEP termina en 175,50, es decir, prácticamente 14 pesos por debajo del dólar Blue. Realmente quedó muy barato en términos relativos el dólar MEP en la bolsa. Y con estos datos estamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Le agradecemos habernos acompañado durante esta hora con la información de economía y negocios aquí en la pantalla de Cablevisión en Mar del Plata. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.